Bueno, se encuentra con los discípulos camino a Emaús. ¿Qué Jesús es ese? ¿Es el Jesús crucificado? ¿O es Jesús? No, es el Jesús resucitado en su condición de resurrección. Bueno, y el PowerPoint anda como quiere. Jesús se aparece a los discípulos. Hola, ¿qué tal? Acá estoy, atraviesa paredes. ¿Quién es este? El Jesús resucitado. Las indicaciones finales del versículo 44 al 49 dice así, y les dijo Jesús, ¿qué Jesús? El Jesús resucitado. Estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es importante eso de los salmos hoy. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, el Mesías, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿en dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, punto de partida. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investido poder de lo alto. Si ustedes ven, ahí en el versículo 49, ¿qué tenemos? La presencia de que yo se los puse en 3 colores, como para que ustedes entiendan, inclusive le puse los colores para aquellos que son medio cuadrangularoides, que puedan entender. Yo enviaré, Jesús, la promesa, el Espíritu Santo, ¿de quién? De mi Padre. ¿Qué tenemos ahí? La Trinidad, la familia completa, comprometida en este evento. Yo enviaré la promesa. Entonces ahí tenemos la promesa. Y ahora sí pasa de un evento a otro. Ya no es el Cristo resucitado solamente, sino que es el Cristo ascendido en su forma de resurrección. Pero este es otro evento, es la ascensión de Cristo. Entonces Jesús lo sacó fuera hasta Betania y alzando su mano los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Esto es algo que nosotros vamos a ver seguido, los primeros creyentes en el templo. ¿Por qué? Porque no dejaron de ser judíos. ¿Y Jesús quién era? El Mesías prometido a los judíos. O sea que era absolutamente lógico que ellos pudieran estar en el templo de Dios, en el templo de Jehová, en el templo que Dios les había dado, con la promesa de que iba a venir el Mesías. Vino el Mesías, ellos siguieron en el templo. Importante también que lo sacó hasta afuera, hasta Betania. ¿Desde dónde ascendió entonces Jesús? ¿De Jerusalén? Por lo que dice acá, parece que ascendió desde Betania. ¿Se acuerdan cuando vimos el estudio del lugar favorito de Dios? Betania. Lo sacó fuera hasta Betania, estaba cerquita de Jerusalén. Así nos deja Lucas, el historiador, el que lleva todo el registro, va a escribir el segundo libro, la segunda parte de su historia, que nosotros conocemos como Hechos. La primera es Lucas, la segunda es Hechos, el segundo libro. Entonces, en el primer capítulo de Hechos, Lucas sigue diciendo, retoma, fíjense que retoma. En el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, lo que acabamos de leer. Después que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos apóstoles, también después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles de lo concerniente a la prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Ah, no.
hablándoles acerca ¿de qué le habló? De si viene el rapto o no hay rapto. No, les habló acerca de que si nos tenemos que usar pollera las mujeres o no. Les habló acerca ¿de qué les habló? De cómo tiene que ser la iglesia, cómo tiene... Les habló 40 días del reino de Dios. Y él que era futuro rey, todavía no era rey. Proféticamente ya era rey. Pero, como vamos a ver hoy, todavía no. Y estando juntos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás? Fíjense lo que habían aprendido después de 40 días, ¿no? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, te vas y volvés enseguida, ¿no? Y sacás a patada a los romanos. Ahora es, y nos preparamos para eso. Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, o las sazones, o las temporadas, que el Padre puso en su sola potestad. ¿Quién conoce cuándo se va a restaurar el reino? El Padre. Pero, miren cómo cambia de tema. Te están hablando si va a instaurar el reino físico, el reino literal en Jerusalén y sacar a patada a los romanos. Pero, dice Jesús, no, ustedes no tienen que entrar en eso. Pero van a recibir poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Como pasaron de ser cogobernantes, ahora no, van a ser testigos. Ustedes van a ser testigos y para ser testigos necesitan un poder sobrenatural. Ustedes no van a ser reyes, ustedes no van a ser jueces, ustedes no van a ser abogados, ustedes no van a ser fiscales, ustedes van a ser testigos. ¿En dónde? Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Jerusalén, su misma cultura. Judea, cultura un poco más distinta. Samaria, cultura recontra distinta. Y lo último de la tierra, una cultura hiper recontra distinta. Pero ellos lo único que tenían que ser eran testigos de lo que habían visto y oído. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, acuérdense, si estos son ángeles, no tienen alas, dos varones con vestiduras blancas, y si son ángeles son mensajeros, y lo que van a decir, lo van a decir de parte de Dios, no lo dicen por su propia idea. Varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, no otro, ¿esto quién lo está diciendo? Lo está diciendo el Padre a través de unos mensajeros, no lo están diciendo solamente los ángeles. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así, ¿cómo va a venir? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo, así va a venir. Y entonces lo que tenemos acá, el Cristo resucitado, ascendiendo. En esta película que tenemos que entender de Jesús, está ascendiendo. Esto nos lleva al próximo paso. ¿Cómo entender una nueva forma de ser humano? Primero da la promesa, ahora cumple la promesa. Y ahora vamos a ver que se mezclan las dos cosas. Para mí es un poco difícil explicarlo, pero espero que ustedes lo entiendan, más allá de mis limitaciones. El cumplimiento ahora sí del rey. Todo ocurre en el mismo momento. El cumplimiento y la glorificación. Y la coronación del rey. Todo es el mismo evento,
pero lo voy a dividir en dos partes. Primero el cumplimiento, vamos a ver. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, del cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, o sea, 1 kilómetro. Y entraron, y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo. Imagínense lo que era esa pieza, ¿no? Aposento alto, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos esos moraban ahí. Espero que hayan tenido más de un baño, o un par de duchas, no sé. 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Estaban solos? No, con las mujeres. Y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Aquellos que no creían en Jesús, ya estaban ahí. Aquellos que vimos que lo querían sacar, María también, están todos ahí. Entonces, todos unánimes, juntos. Acuérdense que no es lo mismo estar unánimes que estar juntos. Podemos estar juntos y no estar unánimes. Y podemos estar unánimes y no estar juntos. Nosotros podemos estar unidos frente a Jesús y cada uno en Córdoba, el otro en Bahía Blanca. Estamos unánimes. Ahora, podríamos estar todos en un mismo salón, juntos, y cada uno pensar algo distinto, y no estamos unánimes. Estamos juntos, pero no estamos unánimes. En este caso se daban las dos condiciones, juntos y unánimes. Juntos y unánimes. ¿Sí? Entonces, acá pasamos a Hechos capítulo 2. Vieron que no era tan grave. Cuando llegó el día de Pentecostés, fiesta, 50 días después de la Pascua. A ver cómo andan de matemática en esta mañana. 50 días después de la Pascua, después de que Jesús fue crucificado. Estuvo con ellos 40 días. ¿Cuántos días después de la ascensión? Facilito. 10. 10 días después de la ascensión. Entonces cuando él les dijo, miren, dentro de no muchos días, esos dos muchos días fueron 10 días. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y algunos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Algunos fueron llenos o todos fueron llenos? No, todo. Bien, bien, los veo. De alguna forma los tengo que despertar a ustedes. Todos, o sea que si había 120, los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. No fueron los 12, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. En este caso eran idiomas. ¿Cómo sabemos que eran idiomas? Porque ahora vamos a ver por qué eran idiomas. Según el Espíritu le daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dato importante. Todos estos judíos en cualquier parte del mundo donde se juntaban a adorar a Dios, aprendían la palabra de Dios en hebreo. Aunque estuvieran en Italia, aunque estuvieran en Arabia, aunque estuvieran en Egipto, aunque estuvieran en la China y hablaran otro idioma, cuando se juntaban, hablaban en hebreo. Como con los católicos en los primeros tiempos, era todo latín. Cuando no sabías latín, te perdías de conocer las maravillas de Dios. Bueno, ahora ellos que escucharon siempre las maravillas de Dios en hebreo, ahora están escuchando las maravillas de Dios en el idioma vernáculo, en el idioma que ellos están hablando en sus pueblos, en el idioma del día a día.
En el idioma que habla el verdulero, el carnicero, el carpintero, empezaron a escuchar las cosas que antes solamente escuchaban en hebreo, la empezaron a escuchar en su idioma. Y entonces estaban maravillados. ¿Cómo pues está pasando eso? Y acá da todo un detalle, ¿no? Pertos, medas, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia. Entonces, da un registro de todas las personas, que no es exhaustivo, sino que, como leímos arriba, de todas las naciones bajo el cielo. Y estaban todos atónitos, dice el versículo 2, y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, siempre hay alguno, ¿viste? Algunos tienen, pero para mí esto es falsa doctrina. Algunos piensan que estos que se burlaban eran argentinos y que le estaban haciendo unos cantitos ahí, medio burlándose. Pero no, no lo crean, ¿eh? Yo tampoco lo creo, eso es falsa doctrina. Y decían, están llenos de mosto, están borrachos. Este fue el evento y la promesa de Jesús cumplida, el Espíritu Santo en la iglesia. Y acá es el momento en donde, ¿qué está pasando en el cielo? ¿Por qué está pasando esto en la tierra? Y Jesús subió al cielo y ¿qué hizo? Se tomó unas vacaciones. Se fue a Aruba. Digo, no, tuve 33 años laburando, encima me mataron y ahora voy a seguir laburando. No, me tomo unas vacaciones. No se tomó ninguna vacaciones. De alguna manera voy a intentar ver el evento que estaba ocurriendo en el cielo, que desde mi punto de vista es la coronación de Jesús, es la asunción del rey, la toma del puesto. Entonces, esto estaba pasando en la tierra. Fíjense que Juan dice en capítulo 7, versículos 37 al 39, y en este último día, el gran día de la fiesta, ¿de qué fiesta está hablando Juan? La fiesta de los tabernáculos. Jesús puesto en pie clamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed de mí, que venga a mí y beba. En alta voz, no puedo gritar más porque los vecinos me van a... Pero ustedes entienden que gritó. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Todo esto estaba pasando en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué estaba haciendo el sacerdote mientras esto estaba pasando? Estaba vertiendo el agua que había ido a buscar del torrente de Siloé. Venían con una jarra de agua y con una jarra de vino y la ponían. La jarra de agua era para que un rito, y está bien decirlo porque era un rito, ya a esa altura era una runfla de ladrones, el templo, como ya lo hemos visto, era lo que menos era algo que representaba a Dios, ese templo con esos sumos sacerdotes y con esos sacerdotes, era una runfla de ladrones, ladrones en el nombre de Dios. Bueno, esas personas estaban tirando el agua para que Dios diera lluvia, lo que estamos necesitando en Argentina, los campos de Argentina, ¿no? Para que diera la lluvia temprana, la lluvia tardía, para que los campos pudieran. Y en ese momento que está tirando el agua, a Jesús se le ocurre gritar, o está viendo el agua y dice, si alguno tiene sed, como cuando prendían las luces en el templo, en la fiesta, él dijo, yo soy la luz del mundo. Tomaba de estas ocasiones de los ritos para poder traer la verdad. Y acá viene el tema. Pero, aclaración, él decía esto del Espíritu Santo. Lo que estaba hablando era del Espíritu Santo. Que los que habían creído en él habían de recibir futuro. ¿Por qué en el futuro? Porque el Espíritu no había sido dado todavía. ¿Por qué no había sido dado todavía? ¿Cuál era la condición para que el Espíritu fuera dado? Que Jesús no había sido glorificado todavía. No había sido recibido, puesto en el trono,
con toda la gloria. Entonces, por eso está hablando del Espíritu, y el Espíritu solo se va a recibir cuando Jesús tome el puesto. Está hablando proféticamente. Alguien más que pudo hablar de esto mucho tiempo antes, muchísimo tiempo antes, fue Daniel, que lo vio más claro que nadie, aún estando muchísimo tiempo más atrás. Dice, seguí mirando en las visiones nocturnas, habla Daniel, y aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Raro, ¿no? Ve todo celestial, todo espiritual, pero veía un hombre. Venía un hombre, que se dirigió al anciano de días. Qué lindo nombre para anciano de días. Ya no somos viejos nosotros, somos ancianos de días. Suena más lindo. Y fue presentado ante él. ¿Quién? El hombre, este hombre que ve Daniel, está siendo presentado al anciano de días. ¿Y qué pasó? El versículo 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino. Esto es un momento en la historia. ¿Para qué le es dado dominio, gloria y reino? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. ¿De qué evento está hablando? El anciano de días lo pone en el reino, lo pone en el trono y le da toda autoridad. Acuérdense que hasta ese momento Jesús se había despojado del ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Todavía está en esa condición, está como hombre en un cuerpo resucitado, llegando al cielo. El Padre lo recibe y es lo que estamos viendo. Otra imagen, esta es del Antiguo Testamento también, otra imagen de lo que podemos ver. Ahí vemos en un esfuerzo sobrenatural del cara a cara hemos conseguido una foto original del momento en que Moisés está ungiendo a Abraham. No, a Aarón. Lo está ungiendo como sumo sacerdote. Qué fichita, Aarón, ¿no? Pero bueno, dice, Dios le dice a Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Esto quiere decir que Moisés era Dios? No. Esto es lo que quiere decir que Moisés iba a representar en alguna forma lo que hace Dios. Pero no era Dios, no era omnisciente, no era omnipotente, no era omnipresente, muy lejos de todo eso. Pero Dios iba a representar en Moisés algunas cosas que iba a hacer él, como Dios. Y Moisés derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió. En otro término, ungido significa Mesías, para consagrarlo. ¿De qué lo estaba consagrando? De sumo sacerdote. Acuérdense que Jesús dijo, hablan de mí, la ley, los profetas y los salmos. Salmo 133, canto gradual de David. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo estaban los hermanos en Pentecostés? Juntos en armonía. Es como el buen óleo, el aceite, el Espíritu Santo. Es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Cuál es la cabeza? Jesús. El cual desciende sobre la barba. ¿Qué cosa? El aceite. ¿Qué cosa? El Espíritu. Desciende sobre la barba de Aarón, en este caso que representaba al sumo sacerdote, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué cosa? El aceite, la unción. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Está hablando de ese mismo momento. Jesús estaba siendo ungido, Dios estaba virtiendo en él y lo estaba declarando rey, sumo sacerdote, para siempre. Esto es lo que está pasando en el cielo, esto es lo que está pasando en el trono de la gracia.
Y cuando esa unción que entra en el cuerpo de Jesús desciende, 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 toca su cuerpo. ¿Cuál es su cuerpo? La iglesia. Entonces Pentecostés a veces tiende a ser otra vez antropocéntricamente, no somos nosotros. Lo más importante para el Pentecostés somos nosotros. Y le estamos robando el evento en el que Jesús, que es el centro de todo, está siendo coronado, está siendo glorificado por el Padre. Una más, no molesto más, una más sobre este evento. Ustedes saben que Hebreos es una carta rarísima, no tiene nada que ver con Pablo, no tiene nada que ver con Pedro, no tiene nada que ver con Juan, no tiene nada que ver con, no sé, es rarísima. Algunos dicen que la escribió directamente Dios. Fíjense lo que dice el capítulo 1, que está hablando acerca exactamente de lo que estamos hablando nosotros. No lo voy a leer todo, pero el versículo 8 dice, pero respecto al Hijo, ¿de quién va a hablar ahora? Del Hijo. Tu trono, oh Dios, fíjense esto, a ver si pueden entender este trabalengua. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿De quién está hablando? Respecto al Hijo. Respecto al Hijo. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo. ¿Es demasiado para esta hora de la mañana? Hablando del Hijo, el escritor de Hebreo dice, tu Dios te ungió, oh Dios. Le está diciendo, le está declarando a Jesús Dios y le está diciendo que el Dios de Jesús lo ungió. Está recibiendo Jesús todo de vuelta como estaba antes de despojarse de lo que era como Dios Hijo. Ahora lo está recibiendo todo como Hijo de Dios y con un cuerpo humano, glorificado, resucitado. ¿Cómo lo ungió? Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y dice, tú Señor, otro título que se le da, tú Señor. En el principio fundaste la tierra. Nosotros sabemos que el que fundó la tierra y los cielos fue Jesús. Ellos te pertenecían, pero tú permaneces. Ellos, perdón, ellos perecerán. ¿Qué cosa? La tierra y los cielos. Pero tú vas a permanecer. ¿Quién? El Hijo. Todos ellos se desgastarán como una vestidura. ¿Qué cosa? El cielo y la tierra. Como un manto lo vas a enrollar y como vestiduras serán cambiados. Pero tú, el Hijo, eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Y a cuál de los ángeles dijo alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? La respuesta es, a ninguno. A ningún ángel le dijo eso. Y acá está citando, apréndanlo, si alguna vez se los pregunto, cuál es el versículo del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo. ¿Alguno lo sabe? Es el Salmo 110. Exactamente, siéntate a mi diestra hasta que ponga, el padre le está hablando al hijo, le dice, sentate, vení, sentate, lo corona, se vierte en él, llama a Dios, lo llama Señor, sentate hasta que, este trono va a ser hasta que, después vas a tener tu propio trono en Jerusalén. Bueno, el evento de la coronación. Ahora, volvemos otra vez a la tierra. Ya los discípulos han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, han hablado en otros idiomas. Entonces, Pedro se pone en pie, lleno del Espíritu. Yo quiero que ustedes piensen en esto. ¿Les gustaría escuchar a alguien lleno del Espíritu hablar? Bueno, lo están por escuchar. Es Pedro. Pedro está lleno del Espíritu, entonces hay que parar los oídos y decir, a ver lo que dice una persona llena del Espíritu. ¿De qué habla una persona llena del Espíritu? ¿Habla del Espíritu? ¿Habla de la prosperidad? ¿De qué habla? Bueno, prestémosle atención.
a lo que habla una persona llena del Espíritu. Con los 11 alzó la voz y hablando diciendo, varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día, las 9 de la mañana, no estaban borrachos. Mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel. Y acá lo primero que cita, Antiguo Testamento, Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas. Fíjense, qué importante, esto parece en los políticos modernos argentinos que dicen compañeros y compañeras, mujeres y varones. Bueno, acá también lo hacen, porque hay una inclusión de parte de Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Todo aquel que invocare al Señor será salvo. ¿De quién está hablando? Varones israelitas, escuchad estas palabras. Ahí empieza. Jesús Nazareno, un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿de quién habla? Habla de Jesús. Jesús Nazareno, varón confirmado por quién? Por Dios, entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por medio vuestro, a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este Jesús Nazareno, que fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Estaba decidido, Dios lo tenía planeado y no se le escapó, tenía conocimiento de lo que iba a pasar, solo que los que participaron decidieron hacerlo. Clavasteis en una cruz por manos de impíos, dicho sea de paso, los impíos que está mencionando son los romanos, impíos, manos de impíos, y le matasteis. A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte. ¿De quién está hablando un hombre lleno del Espíritu? Porque David dice de él, otra vez cita, en este caso el Salmo 16, veía siempre al Señor en mi presencia. Está hablando de David proféticamente. Pues está mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. El Señor que bajó a lo más profundo de lo más profundo, a las tinieblas de lo más oscuro. Este Jesús no fue abandonado en ese lugar, en el Hades. Estuvo ahí, pero no fue abandonado por Dios. Le enseñó los caminos de la vida, lo resucitó. No vio corrupción, su cuerpo no se pudrió como cualquier otro cuerpo. No dejó Dios que ese cuerpo se pudriera, se descompusiera. Fue transformado ese cuerpo. Hermanos, dice Pedro, el patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. Muchachos, David murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. O sea que lo que estaba diciendo David no estaba hablando del mismo. Pero, dice él, siendo profeta David, sabiendo que Dios le había jurado, ¿se acuerdan cuando vimos los del Evangelio? Qué importante que era esto. Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono. Entonces David miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. ¿De qué habla un hombre lleno del Espíritu? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Acuérdense que el poder que tenía ahora Pablo dentro de él era para ser testigo. ¿Me seréis testigos en Jerusalén? Lo está haciendo de maravilla. Así que exaltado por la diestra de Dios,
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿quién? El Hijo. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo en el cuerpo del Hijo, que es la iglesia. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, ¿se acuerdan de este? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, la primera vez que se dice de forma audible a una gran cantidad de gente el hecho de que Dios lo ha hecho curios y Cristo. Se menciona que Jesús es el Cristo, es el Mesías prometido. Se lo está diciendo a una multitud, Pedro. ¿De qué habla un hombre lleno del Espíritu? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron Pedro y a los otros varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, cambien su forma de pensar, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificabas y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Hasta acá tenemos al Cristo que se promete a sí mismo enviar al Espíritu Santo, que cumple con esa promesa. Vemos la asunción del Rey, así medio entre bambalinas, pero también ahora lo que estamos viendo es que la cabeza recibió la unción, pero la misma unción tiene el cuerpo. Y ahora hay una nueva administración. Ahora hay un sumo sacerdote y rey que está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y entonces, como dicen en algunos negocios, bajo un nuevo dueño, bajo una nueva administración, bajo un nuevo, antes era bajo la ley, ahora es bajo la gracia y bajo todo lo que tenga que ver con el Espíritu. Acuérdense que nosotros empezamos viendo de que nada podemos recibir si no viene por el Espíritu. Nada, somos personas que se mueven en un ambiente espiritual y que tenemos que acomodar las cosas del espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, se tienen que discernir espiritualmente, y nosotros somos esa gente, somos ese cuerpo que tiene esa cabeza y estamos conectados a través del Espíritu Santo. Entonces, apareció algo nuevo que todavía no había existido sobre la tierra. Versículos 41 al 44 dice, entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Hay que bautizar 3.000, ¿eh? Flor de laburito. 3.000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona. 3.000 personas en una ciudad que no era muy grande, comparada con las ciudades de ahora. 3.000 personas es el gran evento. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, y tenían todas las cosas en común. Comunión, en común. La palabra que se usa es koinonía, es una asociación, estaban asociados de alguna manera. Literalmente participaban de lo mismo. En lo social era compañerismo, era interacción los unos de los otros. Y en cuanto a lo financiero había contribución, había un beneficio del estar juntos. El prefijo com significa junto, participación o tener algo en común. Comunión, ¿sí? Una unión común. Nosotros tenemos comunión porque tenemos una unión común. ¿Qué es lo común que tenemos? La persona de Jesucristo. Tenemos comunicación, espero que haya comunicación. O sea que lo que tenemos es un mensaje en común.
que nos vamos entendiendo. Uno habla, el otro responde, este responde, el otro escucha, y así hay comunicación. Es algo común. Somos una comunidad, somos la comunidad cara a cara, que estamos unidos en común, y lo que nos hace estar reunidos en común es Jesús. Compartir, otra vez, tener en común algo, se parten en distintos pedazos y tratamos de que todos tengan lo mismo, compartimos. Quiero aclarar algo, y no sé por qué lo hago, pero lo voy a hacer, porque tuve un estudiante que era zurdo, zurdo de hueso colorado, no zurdo de mano, sino zurdo de inclinación política. Me decía, ¿ves, Eduardo? Acá está. Este es el comunismo. Hasta Jesús lo practicó. Comunismo. La palabra comunismo tiene el significado de un sistema de organización social que establece la abolición de la propiedad privada, lo que estaban predicando los apóstoles. Abolición de la propiedad privada. Vendían todo. O sea que es la doctrina o sistema de lo común. Me dice Eduardo, es el principio del comunismo. Hasta Dios está a favor del comunismo. Nada más alejado de la realidad. Porque si seguiríamos leyendo, en vez de tomar el texto para un pretexto, el verso 45 dice, vendían todas sus propiedades y bienes y los compartían con todos, según la necesidad según la necesidad. No era que se vendía todo. Había una necesidad, alguien tenía dos propiedades, vendía una, y si había una necesidad, se cubría esa necesidad. Pero no se vendían todas las propiedades. Y no era obligación, ellos lo daban porque querían. Y no había obligación, exactamente. Ahora, día tras día continuaban unánimes en el templo, acuérdense. Eran judíos, iban al templo, ahora tienen Espíritu Santo, recibieron al Mesías. ¿Dónde van a ir? Al mismo templo. No tenían una iglesia aparte. Y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. A morfar. Somos buenos para comer los cristianos. Así que comamos con alegría y sencillez de corazón. A no ser que estés a dieta, pero bueno. ¿Qué más hacían? Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos lo que iban siendo salvos. Pero fíjense, para aquellos que dicen que vendían todas sus propiedades, ¿cómo hacían para ir partiendo el pan en los hogares si ya no tenían propiedades? ¿Cómo es que se reunían en el templo y en las casas si ya vendieron todo? Así que al apóstol este que hay que vender todo, no le hagan caso. Y que se lo den a él, no le hagan caso. Este apóstol moderno, digo, no le hagan caso. Está fuera de la escritura. La cuestión es que cuando se habla de tener las cosas en común, no se refiere solo a lo material. Dicho de otra manera, tenían el mismo estilo de vida, tenían los mismos principios, los mismos valores, la misma educación, actividades, desarrollo. No era solo lo material. Se había puesto de acuerdo en tener todas las cosas en común, no obligando a nadie, no imponiendo nada a nadie. Es importante. Nadie estaba obligado, sino comprendiendo que la mejor manera de poner en marcha las enseñanzas de Jesús era mediante el comportamiento comunitario. Día tras día, unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo que se creó acá es una subcultura que no había existido hasta este momento. Un grupo de personas que tenían en común algo, que no pasaban el templo, porque era un negocio, el templo era un shopping, el templo era una organización, una institución delictiva, y los que estaban a cargo del templo eran ladrones. No podía pasar esto. En cambio, cuando el rey tomó su lugar y habló del reino que iba a venir, y habló qué sé yo, de las bienaventuranzas, de cómo teníamos que vivir, ahora se puede
ejemplificar, porque Él está en el trono y el Espíritu Santo, Él mismo, está en cada uno de nosotros para que el cuerpo pueda expresar lo que hay en el corazón. Nuestro cuerpo expresa lo que hay en nuestro corazón. Es la forma de que a los sentidos los demás ven lo que hay en nosotros. Hablamos, nos movemos, el cuerpo expresa. La iglesia expresa lo que hay en su corazón. Y cada iglesia local, es una expresión de ese Cristo. Y se forman culturas alrededor de eso. Hay iglesias en China, hay iglesias en Arabia, hay iglesias en Irán, hay iglesias en, no sé, en Rusia, y todas tienen una cultura distinta, aunque tienen algo en común con nosotros, que es a Jesús. Pero se expresan a veces en un idioma distinto, a veces con cosas distintas. Entonces el cara a cara, creo yo, tiene cosas que lo expresan. Y a veces somos distintos a otra cultura de iglesia que lo expresan de una manera distinta, no mejor, no peor, distinta. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender qué nos ha dado el Señor a nosotros como comunidad, como cuerpo, para poder expresarlo. Y tener esa bandera, que sepamos que es una bandera dada por el Señor, y levantarla. No para pelear, no para diferenciarnos, no para ser mejores, no para... Esto es lo que el Señor nos ha dado. Y lo expresamos como cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos bajo una nueva administración. Vamos a seguir profundizando un poco en esto en el futuro. No quiero tomarme más tiempo hoy. Y aparte creo que es más importante escuchar lo que ustedes puedan decir o lo que Dios le haya podido mostrar en lo que hemos visto. Pero básicamente es esto. Lo que quiero comunicar es esto. Que a través de lo que hemos visto, aunque haya sido muy, muy clase lo que di, pero es importante entender los procesos y que Cristo tomó su lugar en el trono y que Dios se virtió en él. Y ese Espíritu Santo cuando entró en él, tocó su cuerpo, que es la iglesia, y eso es Pentecostés. ¿Y qué pasó? Pudieron comunicar las maravillas de Dios en los idiomas que la gente podía entender. Después hay otras lenguas que son las lenguas que se necesitan ser profetizadas, pero no vamos a hablar de esto. Estos serán idiomas. Exactamente lo contrario a lo que pasó en Babel. Dios tomó lugar y ahora el mensaje es común para todos. Todos pueden entender las maravillas de Dios en su propio idioma. Que Dios nos ayude como iglesia a estar en el mundo, pero que el mundo no nos transforme a nosotros, sino que nosotros transformemos el mundo. Que no hablemos un idioma distinto al común de la gente. Que podamos hablar y que los demás vean las maravillas de Dios de la forma en que hablamos nosotros. Que no seamos una élite, no seamos una secta, que no seamos un círculo cerrado, que no pretendamos tener la última revelación, sino que lo que tenemos es a un rey sentado en su trono que nos está dirigiendo de cómo se vive en su reino y cómo poder extender ese reino. ¿Va a haber oposición? Va a haber. Pero tranquilos, Él ya venció el mundo. Papá, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana por tu plan, por el Evangelio, por esa historia que a veces nos cuesta contarla correctamente, por esa historia fantástica, genial, que antes de que existiera la primera gota de agua, el primer pájaro, el primer granito de arena, de tierra, vos ya lo tenías planeado. Y que esa historia nosotros la podamos contar en el mensaje, en la forma en que hablan alrededor nuestro. Que nuestras vidas sean la expresión de ese mensaje. Papá, gracias, porque
somos parte del reino. Gracias porque tenemos Espíritu Santo dentro de nosotros. Gracias porque nos has dado todo el equipamiento que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer. Gracias por puertas abiertas. Gracias por poder seguir entendiendo. Gracias por el gozo, por la sencillez. Gracias por poder reunirnos y estar más que contentos porque tenemos algo en común. Y ese común es el Rey del universo, el creador de todo lo que conocemos, que nos ama y que es nuestro amigo. Gracias Dios, porque desde este humilde lugar, como el cara a cara, poquito a poco podamos aprender a contar esta historia. Que aunque cambien los tiempos, las culturas, el mensaje pueda ser expresado y que aquellos que estén alrededor nuestro lo entiendan. Damos gracias, 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 porque en algún momento lo entendimos, alguien nos habló y hoy somos producto de eso. Gracias. Ayúdanos a renovar nuestro entendimiento, a no ser presa de lo que el mundo nos ofrece, pero sí a estar en el mundo y a poder hacer que este mensaje sea digerible, entendible. Sabemos que después la obra es tuya en los corazones de la gente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Viene la parte más divertida del cara a cara y es cuando todos ustedes empiezan a predicar.